Ahí, ahí sí. Bien, entonces, bueno, siguiendo con la misma línea, en el fondo tiene que ver con tener una introducción conceptual a los recursos humanos, a la administración de recursos humanos, que en la actualidad se le denomina gestión de personas, y cómo las empresas, incluyendo a sus trabajadores, pueden cumplir los desafíos que presenta ser empresa, sobre todo en el contexto COVID. ¿Bien? Y para eso también vamos a revisar, vamos a identificar, conocer y comprender cuáles son los procesos claves en la gestión de personas. Desde el momento en el cual se detecta la necesidad de contratar personas, pasando por el reclutamiento, selección de personal, la contratación, lo que tiene que ver con la capacitación, la evaluación y también finalmente la desvinculación. Y teniendo en cuenta de que en el momento en que una persona se integra a una empresa, tiene que tener conciencia de que tarde o temprano se va a ir de la empresa. Siempre se va a ir, vivo o muerto. ¿Ya? Y es un tema que también hay que tomar desde la perspectiva del recurso humano, porque también hay un marco legal de cómo darle un tratamiento a este punto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un contrato y fallece? ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? Bueno, la ley en el Código del Trabajo establece una normativa, ¿ya? Esa normativa laboral se llama Código del Trabajo y también la vamos a revisar, ¿ya? ¿Cuáles son los acuerdos que se eh, obligan a partir del contrato de trabajo? ¿Qué condiciones, qué características se desprenden a partir de esta normativa? Y también cómo se remunera a los trabajadores. Bien, entonces, un gran número de elementos vamos a revisar durante este semestre para poder de una u otra forma entregar o evidenciar como resultado de aprendizaje que efectivamente puedan administrar empresas de la industria de la hospitalidad con una perspectiva de competencia global, ya que puedan identificar claramente la estructura de las empresas dedicadas a la hospitalidad, teniendo en cuenta los procesos claves y cómo cada uno de estos contribuyen, ¿cierto?, a que finalmente las empresas puedan permanecer, puedan ser rentables. ¿Bien? Similar, resultados del aprendizaje, administrar empresas hoteleras con una comprensión del entorno nacional, ¿cierto? Y el internacional. Para eso se aplican distintas matrices de evaluación, de diagnóstico, y que efectivamente el curso, cada uno de los estudiantes pueda demostrar que comprende las diversas etapas del proceso administrativo, de los procesos de la gestión de personas y cómo contribuyen a que efectivamente las empresas permanezcan, ¿ya? Se puedan desarrollar, puedan crecer. ¿Ya? Voy a ver un poquito acá si es que hay comentarios en el chat. Profe, una pregunta. Ah, ya. Bueno, ahí en relación a lo mismo, sí, sí grabo las clases. De hecho, las voy a subir cada vez que, cada sesión, cada semana, las voy a ir cargando al aula virtual. Bien, he creado un canal de YouTube que como el semestre pasado, entonces ahí vamos subiendo todas las clases, todas las sesiones. También, ¿cómo vamos a trabajar este semestre? Nuestras clases o los bloques se van a dividir básicamente en dos, ¿cierto? Pero también las clases van a durar 40 minutos, ¿ya? De ahí vamos a tener una pausa. Ahora, ojo, no es que estrictamente vamos a tener 40 minutos, de repente pueden ser 30 minutos. Ya va a depender ahí también del desarrollo de la clase propiamente tal. Pueden ser 30 minutos, tomamos un break de 15 minutos para que se vayan a refrescar ahí, buscar un tecito, un café, y luego retomamos. Bien. Bueno, cada clase entonces va a ir cargada luego en el aula virtual. Les voy a ir subiendo también el PowerPoint, ¿cierto? Y obviamente también algún material, ¿cierto? Adicional, en el caso de que quisieran aclarar algo, quizás no me expliqué bien, o que quisieran profundizar sobre algún tema, ¿ya?
Nuestro programa está estructurado en base a referencias bibliográficas y también a algunos elementos propios de la experiencia o cosas que uno ha aprendido. ¿Bien? Pero tenemos un hilo conductor. Voy a ver de nuevo acá. Tengo en el chat. Gracias, profe. Sí, de nada. Y también hay estudiantes que se quieren incorporar, Ninoska y Romina López. Bien. Entonces, es importante tener en cuenta que nuestro semestre va a ser bastante acotado. ¿Ya? Acá tengo anotadas las fechas, ¿ya? Con toda la calendarización, ¿ya? Como por ejemplo, las, las clases, bueno, comienzan, ¿cierto?, este 21 de septiembre. Esta semana se supone que hay una pausa activa, ¿bien? Y va a realizarse otra pausa activa el 21, o sea, desde el 21 al 27 de diciembre y desde el 28 de diciembre al 3 de enero, que sería cuando finalmente se acaben las clases lectivas, ¿bien? Pero las clases lectivas, o sea, el ramo en el fondo, terminaría el 31 de diciembre, ¿ya? El ramo termina el 31 de diciembre, luego vendrían los exámenes, si correspondiera, ¿cierto? O eventualmente los repechajes. Ojo, si tienen alguna duda la pueden plantear, me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente, ¿ya? También, por ejemplo, el lunes 12 de octubre es festivo. A nosotros no nos afecta, pero igual para que lo tengan en cuenta. Y también hay un festivo el día martes 8 de diciembre, y ahí efectivamente a nosotros nos va a influir, porque no vamos a tener clases, ¿bien? Eh, es importante entonces tener en cuenta de que va a ser un semestre bastante sintético. Vamos a tener 15 semanas de clases eh, y eh, vamos a tener además un festivo. Entonces vamos a ver ahí una forma de cómo poder cubrir ese festivo, ¿ya? Cómo poder, con el propósito de no perder esa clase, ¿ya? Entendiendo de que debemos tratar de poder conseguir todos los, aprovechar al máximo este calendario para que puedan aprender lo máximo posible, ya que podamos también tener este espacio de conversación, ¿ya? Em, entonces, tenemos 15 semanas de clases, 31 de diciembre terminarían las clases, tendríamos también pausas activas. El ramo este semestre va a tener 5 calificaciones, ¿ya? 4 van a ser como evaluaciones propiamente tal o trabajos grupales y va a haber una nota que va a tener actividades acumulativas, ¿bien? Van a ser máximo 3 actividades acumulativas. Lo más probable es que sean en grupo, ¿bien? Estas actividades acumulativas pueden ser trabajo en clase, puede ser alguna lectura que tenga que ver con el ramo y cualquier cosa que pueda surgir como actividad y que sea susceptible de ser evaluada, ¿ya? La idea es que también estas notas acumulativas le ayuden a subir un poquito la nota, a poder mejorar sus calificaciones. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué más se me puede ir? Bueno, voy a compartirles ahora las fechas de las evaluaciones. Acá están, ¿ya? Para que las anoten ahí no sé si en el computador tienen la aplicación Notas, ¿ya? Que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que uno las puede sincronizar con el teléfono móvil, con el celular. Pueden incluirlas en su calendar, pueden ahí escribirlas en su cuaderno, donde ustedes quieran, pero para que las tengan claras, ¿ya? Las evaluaciones van a ser el 6 de octubre, el 20 de octubre, el 16 de noviembre y la última evaluación va a ser el 14 de diciembre. Bien, entonces ya tenemos claras
cuáles van a ser las fechas donde vamos a realizar las evaluaciones. Las actividades acumulativas se van a ir dando ahí durante el desarrollo de la asignatura. Bien, entonces ahí para que las tomen como apunte. Acá yo quiero poner un poquito, no recuerdo muy bien cómo, a ver, ahí, a Kiara, a Vania, y quiero ver un poquito aquí cómo activar para verles. ¿Ya? Voy a dejar de compartir porque quiero preguntarles, ¿ya? Y aquí quiero también pedirles la palabra, también quiero escucharles, cuáles son sus expectativas, ¿ya? ¿Qué es lo que esperan? Como aparece acá en este meme, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperan en el fondo de este semestre? ¿Qué expectativas, qué elementos ustedes esperan, no sé, a partir de lo que pueda hacer la universidad, de lo que pueda hacer la carrera y obviamente también desde lo que podamos hacer como, como asignatura, ¿ya? Como ramo de gestión o de administración de recursos humanos. Entonces, quería preguntarles eso. ¿Qué esperan de la clase, del ramo, del profe, de la universidad? Y ahí les doy la palabra. Abro la palabra a ustedes para que también me puedan retroalimentar un poquito con qué elementos ustedes eh, cuentan para un mejor desarrollo de la asignatura. ¿Bien? Les doy la palabra. Como diría Mauricio Isla, me salieron tímidos. Los que están despiertos, por favor, si es que pueden ahí compartir algo. Hola, Noelia. Bueno, vamos a ver el chat. Ah, ya. Profe, las dos últimas fechas caen día lunes. ¿Están bien? No, no están bien. Claramente, ahí, gracias por la observación, es el día martes. Entonces, ahí habría que hacer el ajuste. Lo siento, como tenemos las dos clases juntas, yo me ordené por semanas, 15 semanas. Por lo tanto, ahí yo igual voy a subir este calendario al aula virtual y voy a hacer ese ajuste. Lo voy a anotar para calendarizar bien las fechas. Bien. Entonces, ya pues, chiquillos, chiquillas, es la oportunidad. De verdad, su opinión es muy importante porque en el fondo va a servir como guía para el desarrollo de la asignatura, ¿ya? Y para que no sea también tan monótono, ¿ya? Entonces me gustaría saber qué les gustaría en el fondo, qué expectativas tienen. Hay cosas que vamos a poder cumplir y hay otras que quizás no, pero igual escucharles. Les doy la palabra, igualmente voy a tomar tecito. Ya, profe, yo voy a hablar. En verdad no sé mucho qué decir porque estoy como un poco dormida, pero espero que la asignatura sea súper entretenida, que no se haga tan monótona, que haga varias actividades en las que podamos aprender harto y como desarrollarnos en ese aspecto, como en la relación con las demás personas, y aprender harto lo que significa como la parte legal, por así decirlo, de lo que es los recursos humanos, aprender todo lo que es de la contratación, hacer como actividades así, no sé, realizar un contrato, ver todo lo legal del contrato y cosas así.
no sé, ver video, en general que no se haga como aburrido, como el típico PowerPoint y que como que estemos ahí, no sé, leyendo el Power y eso. Porque eso como que igual, aparte de ser monótono, aburre. Entonces, como estar así siempre dependiente de la clase, como con el interés ahí siempre vivo. Y eso, básicamente. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. De verdad, tomé apunte aquí de todo lo que usted señala. Y efectivamente, eso es lo que yo también pretendo lograr. Bien. Gracias, de verdad, Nicole. Tomé aquí apunte de todo lo que dijo. Y De nada. vamos a ver esa parte legal. ¿Ya? Vamos a ver una parte, bueno, el ramo de recursos humanos, ¿ya? Eh, como en estructura, en primera instancia tiene una introducción, ¿ya? Para poder hacer como un marco conceptual, un marco de referencia. Ahí se ven distintos conceptos, qué es lo que significan, para que cuando el desarrollo del curso, cuando hablemos sobre un término, entendamos todos a qué se refiere el término, ¿ya? Y no tengamos que ir volviendo para atrás. Ahora, igual quizás lo vamos a hacer, pero la idea es que sean en casos excepcionales, ¿ya? Entonces, partimos de la naturaleza del recurso humano, un poquito, algunos conceptos, eh, los procesos propios de la gestión de recursos humanos. Luego vamos a ver algunos elementos muy importantes que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con la motivación en el trabajo, ¿ya? ¿Por qué trabajamos? ¿Ya? ¿Qué esperamos del trabajo? ¿Por qué estudiamos? Y darle un poquito ahí una línea de cuáles son estos elementos, cómo contribuyen las personas a, a que las empresas sean exitosas, por decirlo de una forma, y cómo contribuyen las empresas a satisfacer también las necesidades, las expectativas de los trabajadores para su desarrollo profesional, pero también para su desarrollo personal y que sean compatibles. Bien, y es muy importante en ese sentido la motivación. ¿Cuáles son estos elementos que mueven a las personas a trabajar? Y hay grandes exponentes y hay algunas actividades también que están planificadas para realizarlas, eh, para poder comprenderlas. Bien, también hay una película, o un par de películas que les voy a indicar para que las vean, ¿ya? Que tienen que ver con eso mismo, con la fuerza de voluntad para lograr los objetivos. ¿Ya? Y con respecto a la normativa legal, efectivamente nuestra normativa se rige por una ley orgánica constitucional que se titula el Código del Trabajo, y ellos, o estos elementos, que es un conjunto de leyes, eh, se determinan ahí cuáles son los marcos regulatorios entre el empleador y el empleado, ¿ya? Cómo se obligan, en el fondo, qué elementos debe contener un contrato, qué elementos se toman en consideración para las remuneraciones, entendiendo que hay ingresos y egresos. Eh, Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las AFP, ya cómo administran los fondos, cuántas AFP existen, cuánto dinero de nuestro sueldo va efectivamente a nuestro ahorro individual y cuánto va a la comisión. No sé si alguno incluso pudo sacar su 10% de los que han tenido la oportunidad de trabajar, ¿cierto? Que también vino de perillas, digamos, ¿cierto? También el tema de la salud, el sistema de salud en Chile. Hay uno privado, ¿cierto?, que tiene que ver con la ISAPRE, eh, está también FONASA, y en el caso de los que no trabajan, también tienen un servicio de salud gratuito. Bien, entonces, ¿cómo se van desarrollando todos estos elementos desde la perspectiva legal? ¿Cómo confeccionar un contrato de trabajo? No es lo mismo hacer un contrato para alguien que trabaja en una oficina, para alguien que trabaja en la minería, alguien que trabaja en la salud o alguien que trabaja en la hotelería y gastronomía. ¿Ya? Hay distintas naturalezas propias del trabajo. Y uno de los... ¿Sí? Yo creo que eso es súper importante como de ver y tener claro,
no solo porque nos va a servir para el futuro en la industria, sino también como personas y saber los derechos y los deberes que vamos a tener como trabajadores y como personas en sí, como estar súper informados respecto a eso. Exacto. Y creo también que el tema de la gestión de personas es demasiado importante para una empresa porque es como la base de todo y también es bueno saber cómo guiar a otras personas porque eso es como lo que hace el recurso humano, poder motivar, dar el ánimo, como la fuerza para ir a trabajar todos los días y saber que va a ser algo bueno, algo entretenido y algo que va a aportar para todos. Claro, recurso humano en el fondo se hace cargo de eso, se hace cargo de alinear las expectativas de los dueños de la empresa o de los gerentes con las expectativas de los trabajadores. Y que en esta vorágine que significa trabajar, eh, se cumplan los objetivos, ¿cierto? Y que también las personas se sientan identificadas con la empresa, que se sientan contentas en la empresa, que puedan combatir lo que se denomina la rotación, ya que exista una baja tasa de rotación, en el fondo que las personas duren un buen tiempo en la empresa. Es importante también señalar que los estudios señalan de que cada vez hay mayor tasa de rotación, cada vez la gente dura menos en las empresas, por distintas razones. Y sería interesante poder también eh, comprender el por qué. Y también preguntarle a ustedes si se ven toda una vida en una empresa o si es que efectivamente les gustaría ir participando, integrándose a distintas empresas. ¿Bien? ¿Y cuáles son las motivaciones que hay detrás de eso? ¿Bien? Así que efectivamente esto sirve tanto para nuestro trabajo como para nuestra vida, se complementa. Y también les va a ayudar a ustedes a poder proyectarse en el futuro para que tengan una mayor claridad de en qué quieren trabajar, dónde quieren trabajar, ¿ya? Qué elementos se deben considerar para elegir un trabajo. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que en algunos casos, incluso uno como que eh, prioriza un ambiente laboral o una cultura organizacional por sobre un sueldo. Es heavy, porque obviamente uno trabaja por plata, por dinero, pero en algunos casos, y en la actualidad se ha visto muy patente, de que la gente prioriza tener un buen ambiente en el trabajo por sobre tener una mayor remuneración. Mucha gente se ha cambiado de trabajo por una mayor remuneración, el ambiente es pésimo y finalmente vuelven a donde trabajaban antes. Bueno, hay algunos casos donde lamentablemente no pueden volver, ¿ya? Pero, y ahí es más complicado, porque en el fondo, como se dice, pierden pan y pedazo, ¿ya? Pero por eso es importante revisar todos estos elementos para que los tomen en cuenta y los puedan hacer propios, los puedan hacer propios. Bien, lo más probable es que ustedes tengan gente a cargo el día de mañana, ustedes estén eh, liderando equipos de trabajo, ya sea en una supervisión, en una jefatura, en una gerencia, y es importante comprender elementos propios de la conducta de las personas. Vamos a ver distintos perfiles de conducta. Profe, ¿Sí? eso le quería preguntar porque vamos a ver también como el tema generacional, que usted dijo que por qué hoy en día quizá hay tanta rotación, igual hay algo como en nuestra generación o quizás las mayores que no se quedan en un trabajo por la vida estable, pues sino que en verdad buscan la felicidad y si no son en un trabajo, no les va a importar cambiarse. Entonces igual creo que es importante como el punto de vista generacional, y me acuerdo una presentación que nos hicieron el año pasado, creo, acerca de eso, como de las perspectivas de trabajar con gente de todas las generaciones y diferentes características y todo eso. Exacto. En el mercado laboral, llamemos mercado laboral al conjunto de trabajadores, sin importar su edad, existe la generación, los baby boomers, ¿ya?
que vamos a revisar también eso, que tiene que ver con la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por eso y justo en ese tiempo hubo un incremento de la tasa de natalidad en el mundo. Y por eso se juega con esa palabra, baby boomers. ¿Ya? Hubo un boom del nacimiento de guagua después de la Segunda Guerra Mundial. Luego está la generación Profe, X, ¿sí? disculpe, lo que pasa es que la Rosa está tratando de entrar, así que podría aceptarla, por favor. ¿Qué dicen los compañeros? ¿La aceptamos o no? Sí, profe, Y acéptela. Ya, la vamos a aceptar. Ahí la incluimos. Entonces, en el mercado del trabajo, como les decía, están los baby boomers, que es la gente que ya está de retirada. Está la generación X, ¿ya? Que somos como los adultos, los nuevos adultos. Yo tengo 35 años. Parezco de 20, me mantengo muy bien, pero tengo 35 años, lo que no es menor. Cuando hace frío ya duele las rodillas, por ejemplo. Bueno, pero tenemos distintas expectativas sobre la vida, a diferencia de los baby boomers. Están los millennials, ¿cierto? Que en el fondo son prácticamente todos ustedes, y se está incorporando lo que se denominan los centennials, ya que es la nueva generación. Y cada uno de ellos tiene distintas características, distintas prioridades, distintos paradigmas. Y esos paradigmas influyen en el mercado laboral, en el éxito de las empresas, en la estabilidad. ¿Ya? El ideal es que exista estabilidad, ¿ya? Pero es un ideal. No es algo que permanece, que está siempre. ¿Ya? Somos seres cambiantes. Tenemos un cerebro ahí que está siendo permanentemente impactado por reacciones a estímulos externos que liberan distintos tipos de hormonas. Adrenalina, oxitocina, dopamina, cortisol también, ¿ya? Y eso en el fondo también va influyendo en las cosas que vamos haciendo. Algunas nos causan alegría, otras nos causan estrés, molestia, tensión, ¿ya? Entonces, todos esos elementos también influyen de una u otra forma en el trabajo, en la prestación de un servicio. Y también influyen los clientes que van a la empresa, ¿bien? Entonces, vamos a revisar cada uno de esos elementos desde la perspectiva de las distintas generaciones, ¿ya? Así que muy bien, agradezco mucho sus comentarios, los voy a tomar en consideración. Efectivamente, debemos adaptarnos a un nuevo escenario de docencia, por decirlo de una forma, tratar de generar la mayor cantidad de interacción, pero también es muy importante, chiquillos, que ustedes participen activamente. Yo ya los conozco. Yo sé que ustedes son buenos cabros, ¿ya? Son buenos para hablar, son buenos para compartir, para dar su opinión, son algunos muy chistosos, otros un poquito más reservados, pero siempre tienen una opinión. Entonces, para que la asignatura tenga un desarrollo fluido, es muy importante también que ustedes participen, ya que haya una interacción, una retroalimentación. Bien, ¿algún elemento más que alguien quiera comentar en relación a las expectativas? Cualquier comentario bienvenido. Todo eso es insumo para tomarlo en cuenta para la asignatura. A mí me gustaría decir algo. Adelante. No, la verdad me gustaría que las clases fueran un poco más didácticas, la verdad, porque no sé el resto de mis compañeros, pero hay varios que nos cuesta por lo menos concentrarnos. Tenemos un poquito de déficit atencional. Así que eso sería bueno, que sean más interactivas, más didácticas.
Y eso más que nada, porque el otro ya lo dijo mi compañera. Perfecto. Alejandro, ¿cierto? Sí, con él. Muy bien. Gracias por su comentario. También vamos a tener artistas invitados. Ya vamos a invitar a algunas personas, algunos conocidos amigos que se han desarrollado en esta área y algunos que han logrado cierto nivel de éxito en el ejercicio de la profesión, ¿ya? Obviamente relacionado con turismo, hotelería y gastronomía. Y que ustedes también le puedan hacer preguntas, ¿ya? De cómo su experiencia, cómo ha sido su experiencia en sus trabajos, ¿ya? Eso también les va a servir mucho para tener una orientación en su proceso formativo y también en a lo que pueden aspirar cuando trabajen, ¿ya? Y que puedan ustedes elegir en qué trabajar. ¿Bien? Así que gracias, chiquillos, por sus observaciones. Vamos a hacer un breve break porque ya tenemos 40 minutos, ¿cierto? Vamos a cumplir. Vamos a parar 15 minutos y nos vamos a ver a las 9:30. ¿Ok? Bien. Voy a poner pausa acá en la grabación. Que el recurso humano es importante, pero de un punto de vista así como de mano de obra, pero no como un material, según yo, ni económico, sino como el que hace como la manufactura o el que hace para llegar a que un material se convierta en algo, pero no propiamente tal la persona. Eso. O sea, es el que transforma Claro, o sea, otro según yo es elemento. como, es un recurso, pero obvio, humano, pero que no ¿Sí? se compara con los otros que son materiales, sino que lo transforma a un recurso que sí es material. Muy bien. Muchas gracias, Noelia. Muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Algún comentario? Porque alguien Pero, podría decir que sí, sí es un recurso. ¿Perdón? pero ¿Sí? yo creo que igual quizá el nombre fue designado por el tiempo en el que se vivía, en donde las personas de verdad simplemente se veían como un medio para alcanzar algo. Entonces al final les importaba solo producir y claramente las personas eran como, ¿cómo voy a conseguir tal cosa? ¿Cómo voy a conseguir tal producción? Entonces no había una importancia como de lo que significaba el ser humano más allá. Pero yo creo que por eso quizá ha ido evolucionando y se le da la importancia de que realmente es una persona que siente, que debe estar motivada, y hay otros elementos que lo hacen más importante, que no es solamente un recurso más. Pero yo creo que en su momento se vio como un elemento más de la empresa y ya. Muy bien. Muchas gracias, Francisca. Usted también hace una observación muy interesante y es efectivo, ¿ya? Porque el ser humano en algún momento fue considerado como prácticamente un animal, o incluso tenía menos valor que un animal, ¿ya? En algún momento de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? El ser humano es natural, por naturaleza, es un ser complejo. Tiene un alto nivel de complejidad. No son elementos o no son organismos que sean, que tengan una naturaleza básica, como un recurso, por ejemplo, económico, que es algo que es más tangible, ¿ya? Que es más concreto. Yo sé que 10.000 pesos son 10.000 pesos, si lo cambio a dólar son dólares, pero yo sé el valor que puede tener en ese momento, ¿ya? El ser humano no es algo tan sencillo de discutirlo, de comprenderlo. Es algo que se va adaptando a su entorno, en todo sentido. Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, tienen incorporado en su estructura, en su capacidad cognitiva,
el uso de la razón, ¿cierto? Pero de repente sus decisiones, sus actos, se hacen bastante irracionales. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Que tiene esta capacidad de utilizar la razón para tomar decisiones, pero vemos en las noticias, historias, estudios de casos, donde se realiza una acción que consideramos irracional. Bien, el ser humano tiene como característica que se puede comunicar. La utilización del lenguaje no se comunica a través de, no solamente de onomatopeya, ¿ya? Los animales se pueden comunicar a través de sonidos, ¿cierto? Pero el ser humano desarrolló cognitivamente la capacidad de utilizar el lenguaje. Y existen distintos tipos de lenguaje. Pero a pesar de eso, a pesar de ese desarrollo, a diferencia de otros animales, la comunicación no fluye. A veces queremos compartir algo, pero algo pasa en el transcurso que la persona receptora no recibe el mensaje como lo quise compartir. No se genera ese espacio de comunicación fluida. Entonces, ¿qué elementos influyen en que la comunicación no fluya con mi entorno? El ser humano está dotado de emociones, alegría, tristeza. Muchas de ellas se hacen intensas. ¿Y cómo canalizamos las emociones? ¿Son malas las emociones? ¿Es algo negativo? ¿No puede jugar en contra? ¿No puede jugar a favor? Las personas en los trabajos, cuando se desempeñan en su actividad laboral, ¿están expuestos a emociones? ¿El trabajo les produce algún tipo de emoción? ¿El relacionarse con sus compañeros de trabajo les produce algún tipo de emoción? ¿Se puede enamorar un trabajador de otro trabajador o trabajadora? ¿Qué pasa si están pasando por un buen momento? ¿Su emoción es positiva? ¿Su emoción es negativa? En el caso de que quizá lo esté pasando mal. Todos estos elementos influyen de una manera muy profunda, que a veces no las alcanzamos a dimensionar. ¿Qué pasa con ese trabajador de la industria hotelera que está en la recepción y recibe a un huésped que viene todo estresado? ¿Cómo queda cargado ese trabajador? ¿Cómo queda ese garzón cuando atiende a un cliente, a un comensal altivo que te trata mal? ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Cómo va a reaccionar ese trabajador si tiene un mal día? Las personas tienen sueños, tienen metas. En su corazón y en su mente tienen un ideal de algo mejor. Y eso nos diferencia de los animales. Tenemos esa capacidad de ver el futuro. Incluso sacrificamos nuestro presente por el futuro. Por eso estamos hoy día, esta mañana acá. Estoy sacrificando la libertad de hacer lo que yo quiera por estar conectado por internet a través de un computador o un celular, confiando en que me espera un futuro mejor. Y esos sueños se pueden alcanzar o puede que nunca se alcancen. Y eso se puede transformar en un elemento clave en la personalidad, en mi conducta, en mi comportamiento. Profe, ¿Sí? siento, o sea, volviendo al punto de las emociones, siento que eso es súper importante como de, no solo de manejar, sino que también como de, pucha, no sé cómo decirlo, pero es que, por ejemplo, poniéndolo en el caso de ahora de pandemia, las emociones están como muy dispersas, muy diferentes en cuanto al trabajo también, por la preocupación y la incertidumbre de qué va a pasar, no solo con la pandemia en sí, sino que tendré trabajo mañana o
o tendré para pagar suficientemente, tendré el dinero para pagar suficiente para las cuentas y todo lo que tengo que cubrir, y etcétera, que eso también influye en la manera del rendimiento de las personas, y creo que es súper importante saber manejar como empresa y como trabajador de recursos humanos, poder seguir motivando a la gente a que no decaiga, y así sacar a flote no solamente a uno mismo, sino que también al resto. Exacto, exacto. El Departamento de Recursos Humanos, muchas gracias por el comentario, también es el departamento encargado de contener a los trabajadores. El trabajador puede estar teniendo problemas en su casa, un hijo enfermo, por ejemplo, una pelea con su pareja, puede tener a sus papás teniendo algún problema de salud, problemas económicos. Y el Departamento de Recursos Humanos va a cumplir ese rol de poder contener a su trabajador, a su colaborador, y primero que todo, escucharlo o escucharla. Si es que estos factores externos influyen en su productividad, el Departamento de Recursos Humanos tiene que asumir esa responsabilidad de contenerlo y reorientarlo, canalizar toda esa situación, derivarlo quizás con algún especialista y que pueda reincorporarse a su actividad cotidiana. Pero es muy importante lo que usted señala, sobre todo en los tiempos de COVID, donde existe mucha incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta si nos vamos a contagiar, no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos cuándo nos vamos a poder volver a reunir, no sabemos si va a haber vacuna, y todo eso influye. Vemos la televisión y nos bombardean con información. Yo decidí en la actualidad no ver más tele. De hecho, no veo tele. De repente escucho un poco de radio, pero no veo los noticiarios, no veo los matinales, porque te hacen liberar pensamientos, emociones, hormonas que te causan más tensión y con las que ya existen es suficiente. Entonces también nosotros debemos tener esa capacidad de poder decidir hasta qué punto permitimos que factores externos nos alteren. ¿Ya? Porque nosotros estamos participando en un proceso de formación profesional, pero los trabajadores que estén en nuestra empresa no necesariamente van a tener esta ventaja, este privilegio de tener un proceso de formación que no se limita solo a lo técnico, a lo operacional, sino que también, de una u otra forma, a lo emocional. Bien, voy a leer acá que tengo, no sé si hay personas que se quieren integrar o comentarios. Ya, ahí tengo unos correos electrónicos de las personas que se integraron y efectivamente, Noelia comenta que en la televisión la gente, los mismos productores, los directores, son morbosos, ¿ya? Que la tele hace mal, dice Alejandro. Y efectivamente, la televisión es un medio de comunicación, ¿ya? Nos sirve para saber qué es lo que está pasando, pero también es una herramienta de control, podríamos decir, porque ahí se marca la agenda. A través de la televisión nos informamos, pero también esa información nos produce reacciones y nos puede producir tensión, nos puede producir la intención de consumir algo. Y no me refiero a sustancias, ¿ya? Me refiero a promover el endeudamiento, ¿ya? Con un mundo ideal que no se ajusta a la realidad, ¿ya? Entonces, es importante también hacer esa crítica, hacer ese análisis y entenderlo como tal y poder canalizarlo para nuestras vidas, para nuestro desempeño profesional. ¿Bien? Entonces, el alcanzar los sueños e incluso el no alcanzarlos va a influir en nuestra personalidad,
Porque si no alcanzamos ese sueño, se va a producir una frustración. Si se produce esa frustración, vamos a tener, o si no canalizamos bien esa frustración, mejor dicho, porque obviamente es muy probable que no alcancemos todos nuestros sueños, porque los sueños son muchos, ¿ya? Y puede que incluso en un primer intento no los alcancemos. Para alcanzar los sueños importantes requieren mucha dedicación, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha hambre, ¿ya? Mucha hambre. Y en el fondo, la motivación tiene que nacer de ti para alcanzar ese sueño. Tú no la puedes buscar en elementos externos, ¿ya? Y si esa motivación la buscas en elementos externos y no consigues tus sueños, tus metas, se te va a producir una frustración. E incluso vas a responsabilizar del no cumplimiento a esos factores externos, siendo que en el fondo el único responsable viene siendo la persona. ¿Ya? También tenemos que ser sabios a la hora de elegir el sueño, ¿ya? Esa meta, ese gran objetivo. Debe ser equilibrada. Y eso va a influir en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro relacionamiento con nuestros pares. También el ser humano está compuesto de necesidades y deseos, ¿ya? Obviamente, si ustedes recuerdan, estaba Abraham Maslow, ¿cierto? Que era un psicólogo que estableció una jerarquía de las necesidades, partiendo de las necesidades fisiológicas. Necesitamos, para vivir, satisfacer esas necesidades. Y a medida que íbamos avanzando en esta pirámide, llegábamos a las necesidades de autorrealización y o de trascendencia en la vida. Pero también esas necesidades a veces se esconden o ¿cómo se puede decir? Nos confunde con los deseos, ¿ya? El deseo se puede confundir con una necesidad. Podemos creer que necesitamos algo cuando no es como tal, sino que es solo un deseo, ¿ya? Entonces, en este caminar de las personas, nos vemos expuestos a necesidades, ¿cierto?, que son fundamentales para poder vivir, y nos vemos expuestos a deseos, ¿ya?, que tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias. Estos elementos van a influir en las personas, ¿ya? Dan cuenta de la complejidad. Es solo un esbozo, un pincelazo de los elementos propios de las personas. Bien, todos estos elementos, e incluso muchos más, van a influir en lo que hacemos, en nuestras decisiones. Y también van a influir en lo que no hacemos, en lo que decidimos no hacer. Bien, y debido a esta complejidad del ser humano, es que al recurso humano ya no se le denomina recurso humano, sino que se le denomina gestión de personas. Porque el recurso humano no se puede comparar con un recurso económico, con un recurso financiero, con un recurso material. No lo puedo comparar con una maquinaria, con una herramienta. ¿Ya? Pueden haber muchas personas que a nuestro juicio pueden estar mucho mejor que nosotros, pero esa persona en su ser interior no necesariamente se siente bien. ¿Qué pasa en la mente de las personas? En este mismo momento, puede que estén tomando atención, puede que estén pensando en la clase que viene después, en alguna experiencia que hayan tenido en el último tiempo, en algún problema, en alguna situación. Pueden estar pasando mil cosas, pueden que estén viendo tele, pueden estar pasando muchas cosas. Y eso se debe a la complejidad del ser humano.
No sabemos en el fondo lo que hay en la mente de las personas. Podemos tener una percepción, una idea, a través de sus actos, de su mirada, de su lenguaje corporal, de lo que hay en la mente de la persona. Pero finalmente no lo sabemos. Solo lo sabe la persona. Bien. Por lo tanto, es muy importante hacer este trabajo primario, introductorio, de poder reflexionar sobre qué es el recurso humano, antes de la administración del recurso humano, antes de la gestión de personas, poder desprender el concepto de recurso humano o de persona o de trabajador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque efectivamente el recurso, por definición, es aquel activo del cual dispone una empresa u organización y puede ser tangible e intangible. Pero los recursos humanos no son un recurso propiamente tal, debido a la complejidad de la persona. Y debido a que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. Y aquí vamos a revisar estas tres definiciones. Desde una perspectiva biológica, en el plano de las premisas naturales de su aparición, el hombre, bueno, el ser humano, ¿ya?, es considerado como el grado supremo del desarrollo de los animales. Se diferencia de estos por la conciencia y por el lenguaje articulado. ¿Ya? Palomino presenta esta definición en el 2015. De hecho, esta definición es parte de un artículo que lo subí en el aula virtual, que ustedes, si quieren profundizar este tema, lo pueden hacer leyendo ese texto que es bastante corto y presenta todos estos cuestionamientos. ¿Ya? Carla Guzmán señala de que las personas o el recurso humano corresponden al capital humano que compone una organización. Este capital humano va a ser el que va a prestar sus servicios de conocimiento y operativos. También los autores Campuzano, Dueñas, Ubillos, ahí me equivoqué, Sánchez y Mariño señalan de que son recursos intangibles que van a generar valor mediante su capacidad de crear estrategias para el desarrollo de las operaciones en una empresa. Y aquí vamos de una u otra forma enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el recurso humano o sobre las personas o sobre los trabajadores. Ya, primero que todo, la literatura establece de que el ser humano es el grado supremo del desarrollo animal, debido a la conciencia y este lenguaje articulado. Las personas prestan servicios de conocimiento y operativos a las empresas, pero son un recurso intangible, pero que a través de este servicio de conocimiento y operativo van a agregar valor a las empresas a través de la capacidad de generar estrategias en las operaciones. Profe, ¿Sí? disculpe una pregunta. ¿La clase va a terminar a las 10 o a las 10:15? Que mi hermana me está pidiendo el compu y así me conecto del celu. Vamos a terminar ahora a las 10:05. Ya me voy a pasar 5 minutitos para terminar Ya. esto. 10:05. ¿Bien? Ya. Entonces, es importante cambiar la mirada sobre el recurso humano. ¿Ya? Las personas son elementos que puedo utilizar para un fin y luego lo puedo desechar cuando ya no sirve. No se debe considerar al trabajador un recurso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el término recurso atenta, lesiona y deshonra algo muy importante, la dignidad de la persona humana, que al pervertir la expresión corrompe y desnaturaliza el concepto. ¿Por qué? Porque conduce a cosificar la persona del trabajador. ¿Bien? Entonces, el recurso es algo que yo utilizo a mi favor, ¿cierto? Y que luego
puedo desecharlo. Por lo tanto, la persona, por dignidad, no la puedo considerar como un recurso. ¿Ya? Esencialmente los recursos son habilidades, capacidades, conocimientos, experiencias, ¿ya? Un conjunto de elementos de los cuales disponen las personas, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos medios que son propios de las personas son recursos, pero no las personas propiamente tal. Bien, entonces, el conocimiento que puedo tener, la experiencia que puedo tener, las habilidades son recursos, pero yo como persona no soy un recurso, ¿ya? Porque soy un fin en sí mismo y no un medio para conseguir algo. Y desde esta perspectiva podemos definir a los trabajadores, ¿ya?, como aquellas personas que a través del uso de su intelecto y o su fuerza van a prestar servicios tangibles e intangibles a las empresas bajo parámetros legales relacionados con la productividad laboral, y estos obtienen como cambio una remuneración. Bien. Por último, con esto vamos a terminar. Bueno, ¿qué tan importantes son las personas? ¿Ya? ¿Cuál es su beneficio para las empresas? Primero que todo, son aquellos que permiten desarrollar e implementar, alcanzar la productividad. Después vamos a ver un tema también, un índice de productividad mundial, donde vemos que los chilenos somos poco productivos en comparación a los otros países y que además tenemos largas jornadas de trabajo. Bien. Entonces, la importancia de las personas tiene que ver con que en la organización las personas son el talento humano, el conocimiento, la experiencia, las actitudes, el comportamiento aportado por las personas, la forma particular que tienen estas de relacionarse con otros seres humanos, con los objetivos propios y con los de su entorno. Y esto va a constituir la fuente de la ventaja competitiva en la empresa. Y va a marcar una verdadera diferencia entre una empresa y otra. Bien. Entonces, esa es la importancia que tienen las personas en las empresas, ¿ya? Son el motor. Aquí les quiero compartir una última lámina. Esta lámina es de es considerada la chef, la mejor chef del mundo. No sé si alguien la conoce. ¿Ya? Carmen Ruscalleda. ¿Ya? Ella es un caso de éxito en el sector gastronómico. La mujer con más estrellas Michelin. ¿Conocen la estrella Michelin? Esta premiación que se le hace a los mejores restaurantes del mundo. Bueno, yo les voy a subir este PowerPoint, ¿ya? Y ahí aparece el link para que conozcan la historia de Carmen Ruscalleda, que en una industria dominada, por decirlo de una u otra forma, por hombres, ¿cierto? Ella, como mujer, ha logrado un impacto, un éxito, pero mundial. Tiene restaurantes en todo el mundo, en Japón, etc. Entonces, la invitación es que puedan revisarla, ya que la puedan leer, y lo vamos a comentar la próxima semana. Y también les dejo esta actividad, ya que trabajen con grupos de 4 integrantes, ya, y que respondan las siguientes preguntas. Es muy importante, chiquillos, que hagan este ejercicio introductorio y me entreguen un documento en Word, ya, sin formato, pero que se hagan las siguientes preguntas.
¿Las personas son realmente complejas? ¿Por qué en la actualidad no se debe emplear el término recursos humanos? ¿Y cuál es la importancia de las personas en las organizaciones? ¿Bien? Entonces, con eso estaríamos... les pido disculpas que no pueda hacer el segundo bloque, pero tengo que salir urgente. Sí, no hay ningún problema. Si son 5, no hay ningún problema, pero hagan el trabajo ya. Por favor, hagan este ejercicio de poder compartir estas preguntas, ¿ya? Son fundamentales. Entonces, les deseo el mejor de los éxitos este semestre, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, me escriben un correo. El desafío también que tenemos hoy es que están las dos secciones juntas. Ya tenemos 49 personas conectadas. Bien, el desafío también es que ustedes también puedan participar activamente, ya interrumpiéndome no hay ningún problema, con respeto obviamente, ¿cierto? Pero lo pueden hacer y eso va a influir positivamente en el desarrollo de las clases. Bien, entonces, ya tienen las fechas de las evaluaciones, tienen una breve descripción de la asignatura, vimos lineamientos introductorios en relación a esta paradoja, a esta controversia entre el recurso humano y las personas. Respondan estas preguntas. Y también vean el artículo de la chef, ella es de Barcelona, ¿ya? Es la mujer que tiene mayor cantidad de medallas Michelin, ¿ya? Que es el premio internacional más importante en gastronomía, para las personas que quieran dedicarse al área gastronómica, ¿ya? Bien, y cualquier consulta obviamente me la hacen, ¿ya? Quisiera preguntar si hay alguna consulta, alguna observación, cualquier comentario bienvenido antes de que terminemos. Si quedó, Profe, si quedó alguna duda que no me expliqué quizás lo suficientemente bien, también. una consulta hasta, o sea, ¿cuándo es la fecha de entrega de este trabajo? De aquí a la próxima clase. Ah, ya, ¿se lo enviamos al correo? Sí, me la envían al correo. De Ya, aquí y a la tengo otra próxima. duda. Esto no es con nota, ¿ya? Ya, No es con nota, pero tengo otra duda. sí, Lo que pasa es que tengo mi grupo conformado, pero somos 5. Me gustaría saber si lo podemos hacer juntos. Si hay algún problema en que seamos 5. sí, por supuesto. Por supuesto. Si ustedes van a hacer el Ya, trabajo, van a responder, por supuesto que sí. Ya, ya, porque muchas gracias. Alejandro, mi interés tiene que ver con que hagan el ejercicio. ¿Ya? Si son 3, si son 2, si es 1, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, espero que lo hagan. Entonces, no sé si hay que alguna consulta, algo que quizás no me haya explicado lo suficientemente bien. De todos modos, esta clase yo la voy a subir al aula, voy a subir el Power y hay un material que ya cargué para que lo revisen. También hay un libro que también vamos a trabajar en el semestre que se llama El espejo del líder. ¿Ya? Eso, chicos. Si pueden activar sus cámaras para despedirse por último. Si no, bien, Rocío, bien, bien. Noelia, súper, súper. Se le extrañaba de verdad, aunque ustedes no lo crean, que ustedes digan, ¿quién me está hablando? No, de verdad se les extraña. ¿Ya? Ah. Se les extraña eso común de estar ahí. ¿Verdad que con ustedes fuimos al sur también el año pasado? Bueno, que sea un buen semestre, les deseo lo mejor con toda su asignatura. También, ojo, si están pasando por algún problema, por alguna situación, contáctense conmigo si es que consideran, si es que está la confianza. Si no, hablen con otro profesor, con María Francisca, con quien corresponda. Pero si tienen la confianza conmigo, si tienen algún problema, cuenten conmigo, ¿ya? Yo de verdad siento una responsabilidad especial, sobre todo en este momento de COVID, ¿ya? Y poder solucionarlo. No sé si tienen problemas de internet, de lo que sea, si quieren un consejo, si tienen alguna consulta, una duda, lo que sea, de verdad, tómenlo en cuenta,
¿ya? Si tienen la confianza. Si no, hablen con otro profe, pero la invitación está hecha. ¿Bien? Bueno, nos vemos. Que estén Gracias, bien. Chao, profe. profe, gracias. Chao, mucho gusto, Chao, nos profe. vemos. Profe, que le vaya bien. Chao, profe, gracias.